Buenos días, iluminadores y DJs. Este va a ser un video un tanto extraño. Estoy en Mercado Libre Colombia buscando interfase DMX USB. Vamos a dejar esto corriendo para que chusmeen un poco lo que se encuentra. Recibo con frecuencia consultas desde otros países, México, Colombia, Chile, Paraguay, en fin, sobre qué interfaz DMX comprar. Por supuesto que no están las marcas que conocemos acá en Argentina. Así que vamos a tratar de ver qué se encuentra en otros países y qué podemos recomendar. Hice un video sobre los distintos tipos de interfaces DMX donde muestro este tipo de interfaz. Les dejo el link acá arriba. Estas son del tipo UDMX, que es lo que más saben comprar en otros países. Saben venir en esta cajita. Hay algunas que son marca Lixada, otras que no tienen marca como esta. Y acá el manual dice UDMX y vienen con este CD con los drivers, supuestamente. Bueno, el primer problema que tienen normalmente es con los drivers, justamente. Acá vemos otra foto, UDMX. El tema drivers es un lío, mucha gente tiene drama con eso. Yo la verdad que desconozco cómo se instalan. Si buscan en YouTube UDMX drivers, encuentran varios videos que les explican cómo instalarlos. Pero bueno, el otro problema bastante frecuente es que se frenan. Es como que bajan los FPS, los frames por segundo, y otra gente tiene drama que directamente tiene que bajar a mano los FPS. Acá este chico, por ejemplo, con una UDMX, tuvo que bajar a 10 FPS para que le funcionara bien su interfaz UDMX. Entonces, bueno, este tipo de interfaz UDMX no compren, ¿sí? Son las más baratas. Acá fui ordenando por precio en Mercado Libre Colombia. Otra cosa que me mencionaron es que no hay industria nacional, que todo se importa. Y acá estamos viendo compra internacional, dice el mismo Mercado Libre. Así que bueno, después de todo algo bueno hay en Argentina con todas las restricciones que terminamos fabricando nosotros las cosas porque no podemos importar nada. Qué bárbaro. Entonces, esto es UDMX, por más que en la descripción en ningún lado dice que sea UDMX. No lo van a encontrar en ningún lado. Pero bueno, estas, si no dicen nada, son UDMX. Vamos a la que sigue. Un poquito más cara, penitas. Es otra marca. También es UDMX. Ven este CD. Bueno, esto también es UDMX, por más que en ningún lado diga que es UDMX. Bien, bueno, esto no. Después tenemos algo armado. Parece que algo de industria nacional hay en Colombia. No. Han robado una imagen de un fixture ofrecido por Darío Freige, ¿sí? Acá se ve, qué maestro. Ya no pongo más esta marca de agua, hace muchísimo que no le pongo. A la marca de agua, bueno, no sé si la aclaración confunde más que mejor no hubiera aclarado nada. Acá ven que dice Darío Freige, esta foto me la han robado y le han puesto acá DMX económico. Nos hacen mala fama a los argentinos, en Colombia también roban, loco, qué bárbaro. Bueno, esta hermosa interfaz fabricada artesanalmente, vamos a decir, U7 Profesional. ¿Qué quisieron poner acá? Esto no es inglés, no es español, no sé qué es esto. Profesional. A ver, las interfaces USB que recomiendo son las del tipo NTEC, de las cuales ya hice varios videos. Les dejo acá arriba un video sobre cómo instalar los drivers de las interfaces del tipo NTEC OpenDMX, que son las que tienen adentro un chip FTDI. English. Buenísimo. A ver, esto no sé si en algún momento aclara qué tiene adentro. FTDI, o sea que cumple con el estándar NTEC OpenDMX. Debería funcionar mejor que estas porquerías UDMX. Seguramente habrá gente que esté viendo este video que tiene una de estas y le funciona espectacular. Bueno, son la excepción a la regla. Sepan que mucha gente tiene dramas con esto. Así que bueno, si a ustedes les funciona bien, bárbaro, pero no es lo habitual. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Esto no me inspira mucha confianza. RS485, esto también saben decir las interfaces que tienen chip FTDI. Podría ser, pero estas faltas de ortografía y esta presentación no me da mucha confianza. Acá tenemos otra, también con un aspecto bastante particular, ¿no es cierto? Esto no sé qué me quiere mostrar con estas fichas. No entiendo. No sé qué tendrá que ver este cable acá. Esta no sé qué será. A ver. Te regala fixtures. El tipo me está cagando el laburo. ¿Qué pasa? Bueno, no dice nada. Supongo que será del tipo NTEC, pero otra vez
no me inspira confianza para nada, igual no lo aclara. El producto no es lo que dice, mala asesoría, no sabe ni instalarlo. Bueno, sí, ya van viendo que esto no. ¿Qué sigue? Acá viene lo interesante. Acá tenemos una interfaz que a primer golpe de vista parece ser una UDMX, ¿no es cierto? Pero vamos a ver un poquito. El título no nos dice nada. Segunda imagen, acá hay algo interesante. Acá dice Genuine, bueno, mi inglés va a ser así, Genuine FTDI Chipset. Y abajo, Genuine SP485, no sé qué. Esto es chip FTDI. Esto es en Tech OpenDMX. Bien, esto es otra cosa. Si bien la forma es la misma, esto no es UDMX. Esto va con los mismos drivers en Tech del video que les dejé acá arriba. Entonces, esto sí funciona bien. Con esto no tendrían problemas de que bajen los FPS, o sea que se vayan frenando los movimientos, frenando los fades. Debería funcionar bien con esto. ¿Qué pasa? Esto, bueno, tanto esto como esto no es optoacoplado. Estas son interfaces que si este equipo tiene un desperfecto técnico, un desperfecto eléctrico y larga voltaje por el cable DMX, que parece una cosa muy loca lo que estoy diciendo, pero mucha gente me ha reportado esos problemas, al no tener un fusible, digamos, la interfaz que frene eso, esa corriente, esa descarga eléctrica puede entrar a la notebook y reventar la motherboard. Con suerte de reventar solamente el puerto USB, pero con mala suerte reventar la notebook. Ojo con esto. Bueno, ya vamos a ver más adelante qué agregarle a esta interfaz para que eso no suceda, para tener una protección. Pero bueno, si se la quieren jugar y la notebook que tienen ustedes no les importa que se rompa porque es muy viejita, va como piña. Compran esta interfaz, baratita también, y listo. ¿Qué sigue? Acá tenemos otra. Varias personas han comprado esta en Amazon. Tiene esta misma forma, ¿no es cierto? Uno pensaría que es UDMX. Acá dice RS485. Esto tiene un chip FTDI adentro. Esto es en Tech OpenDMX. Esto funciona bien. A esto le suman una splitter DMX. Va como piña. Bajemos a ver la descripción. Bueno, acá tenemos RS485 indicándonos que es del tipo en Tech OpenDMX. Otra vez. Acá dice chips FT232RL, que esto es FTDI, más el SP485 que ya vimos en la otra interfaz. FTDI 100% genuino. Lo repite millones de veces para que no nos quede dudas de que esto es en Tech OpenDMX. Vamos a seguir viendo qué tenemos. Un escalón bastante más alto, ¿no? 484.000 contra 225.000, el doble. Por el doble de dinero tenemos esta que es la original en Tech OpenDMX, que se fabrica, no me acuerdo dónde, en Austria creo que es. A ver si dice algo por acá. Australia, bueno, por ahí andaba. Que esta, como verán, dice ahí non-isolated, o sea que tampoco es optoacoplada, tampoco tiene protección. Si viene una descarga por el cable DMX, termina pasando hacia la computadora y puede quemar la motherboard. ¿Okay? Esto también habría que acompañarlo de una splitter DMX para que frene cualquier cosa rara que pueda venir por el cableado de DMX. Pero bueno, sería algo más confiable, supongamos, que estas otras interfaces. Hasta ahí. La verdad que no sabría decirles con seguridad qué es mejor. ¿Por qué? Porque acá hay dos cosas. Por un lado tenemos el tema del cable USB. No sé si esta interfaz venga con cable USB, supongamos que sí, pero depende qué calidad tenga ese cable USB, si tiene filtros de los dos lados o no, si no tiene ningún filtro, si el mallado es bueno o es inexistente, como sabe pasar en muchos cables USB. Bueno, eso puede hacer que nos clave la interfaz si el cable USB no es bueno, aunque también depende del cable que tengamos de este otro lado, ¿no? Lo preferible es que sea cables de MX y no cable de micrófono. Tenemos el tema del cable USB que en estas otras interfaces no tenemos ese problema porque va directo, ¿sí? No tenemos un cable USB que pueda ser de mala calidad. Tenemos directamente del USB al chip, así al toque. Por otro lado, particularmente en este modelo, tenemos este problemita. Si bien el protocolo de DMX fue pensado en un primer momento con 5 pines, lo que se usa en el 90% de los casos son 3 pines. Es más, de esta ficha lo que está conectado normalmente son los pines 1, 2 y 3.
el 4 y el 5 están como reservados, están al vicio, básicamente. Algunas empresas inventaron algo raro usando los pines 4 y 5, pero como que era propietario de esa empresa en particular y no se estandarizó nunca. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que comprar un adaptador de 5 pines a 3 pines. Les muestro lo que le pasó a un chico de Paraguay. Esto lo compró por Amazon. Cuando él compró esta en Tech OpenMX, le sugirió que le agregue esto. 5 pines, 3 pines, tiene sentido. Listo, esto me hace falta. Pumba, compro. No sé si se dieron cuenta ya el problemita que hay acá. Les muestro lo que le llegó a este chico. Hembra y hembra. Es justo el adaptador inverso el que le sugirió Amazon. Al menos en electrónica, hembra con hembra no va. En otros ámbitos de la vida puede ser, pero en electricidad electrónica medio complicado el asunto, ¿no es cierto? Les muestro qué tuvieron que hacer acá. Bueno, esto por curiosidad es la Entec OpenMX original por dentro. ¿Cómo hago el truco acá? Ahí está. Esto es el chip FTDI. De acá tuvieron que zapar un cable porque no conseguían el adaptador en Paraguay. Al menos no rápidamente. Y acá me muestra en un videíto el invento que tuvieron que hacer. Un agujero en la interfaz mandándole ese cable para tener 3 pines. Tengan ojos si compran esta interfaz, tengan en cuenta el temita del adaptador de 5 pines a 3 pines que lo pueden armar perfectamente ustedes, pero tienen que conseguir las fichas, el cablecito, darse maña, ¿no es cierto? Acá busqué en Colombia DMX 5 pin, 3 pin para buscar un adaptador. Este que nos aparece acá sería el adaptador correcto. Tenemos 5 pines macho para que entren acá. Sería el adaptador correcto este. Cuesta. Este otro, no. Este no va, porque este son 5 pines hembra. Difícil que vaya con esto. Este se va, chao. Este otro, estamos en la misma, 5 pines hembra. Este es Neutric. Sería muy buena calidad, chiquito, pero tiene que ser el inverso, que acá tenga 5 pines macho. Lo que sigue, acá ya entramos en otro nivel. Esto es otra cosa, es otra liga. Acá jugamos en categoría A. Esto es una interfaz ARNet por cable de red, cable Ethernet, ficha RJ45. No es conexión USB. Les remarco que es cable de red porque vienen interfaces ARNet Wi-Fi, que en mi experiencia y en la de mucha gente no funciona bien. Lo que sí recomiendo los wireless DMX, o sea, las antenas dedicadas para transmitir DMX únicamente, que no es un Wi-Fi, si bien funciona en la misma frecuencia, es diferente, tiene más potencia, es otra cosa. Pero interfaces ARNet Wi-Fi yo no recomiendo. Hay excepciones a la regla, hay gente a la que les funciona perfecto el Wi-Fi ARNet. A mí no y a mucha gente no, así que les recomiendo ARNet Ethernet por cable de red. ¿Ok? Bueno, esto es marca Pirulo, ¿no es cierto? Es marca chinazo, pero es Ethernet, qué sé yo. Cuesta bastante saladito. ¿Esto qué pasa? Digamos, es otra tecnología. El sistema USB de por sí tiene problemas. No es súper estable el USB. Por cable de red es otra cosa diferente. ¿Sí? Tiene más velocidad de transmisión de datos, es otra cosa la tecnología de cable de red. Esto tiene 2 universos. O sea, si bien cuesta mucho, ya no tienen solamente 512 canales, sino que tienen 1024 canales. 512 por un lado y 512 por otro lado. Si tienen muchos equipos para controlar, esto les vendría al pelo, ¿sí? Acá dice universo 0 por defecto, universo 1 por defecto. Los pueden configurar también distinto, que este sea entrada y este salida. Bueno, esto se maneja por IP. Esto tiene un IP y, bueno, tienen que configurarlo seleccionando en Freestyler ArtNet, poniendo el IP de esto, que lo tienen que saber. Tengo que hacer algún video. Yo tengo una interfaz ARNet IMC H1, aunque es de las primeras que salió y no es igual a las últimas, pero bueno, tendría que hacer un videito de cómo configurar esa interfaz al menos, como para que tengan una idea de cómo puede llegar a ser otra interfaz ARNet. Bien, ArtNet de MX512 tiene DHCP, o sea que encienden la computadora conectada por red a esto y esto les tira el IP. ¿Sí? O sea, la computadora empieza a preguntar, ¿qué IP me pongo? ¿Qué IP me pongo? Ponete tal IP, 192.168.1.92. Y bueno, y queda en la misma red de la computadora que esto y listo, y es todo más fácil y más hermoso. La mía es distinta, la mía no tiene DHCP. Bueno, esto tiene que funcionar bien. Pero, ¿qué tenemos acá? Un poquito más de plata,
Sí, siempre pasa así, ¿no? Uno dice, un poquito más y tengo tal cosa y termina gastando un montón de guita. Bueno, pero esto ya es Chauet. Esto me inspira confianza. Si bien todo se fabrica en China, pero acá a los chinos les están dando con el látigo los chabones de Chauet. Chauet les dice, chino, hace las cosas bien, caramba. Acá tenemos Ethernet, esto es Hardnet. Tenemos de nuevo 2 universos para conectar muchísimos equipos. De nuevo, van a tener que descifrar un poquito cómo configurar esto, pero esto funciona bien. Tiene acá la entrada para la fuente, 9 voltios dice. Bueno, la descripción media pobre. Acá tienen el link oficial de este mismo modelo de MXAN2, se llama. Esto labura con 2 protocolos Hardnet o SACN, que es como la competencia de Hardnet, digamos. Cable Ethernet a 2 universos de MX, bueno, bla, 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 las mil cosas. Después, ¿qué más tenemos? Por muchísima más plata, saltamos de 1.100.000 a 1.700.000. Tienen esta Entec USB Pro MK2. Que, bueno, tiene 2 universos, tiene no sé si una entrada. En algún momento tuvo algo de MIDI, después creo que se lo sacaron. A ver qué dice acá. DMX1, DMX2, MIDI, Standalone. Bueno, sí, puede laburar sola esta interfaz sin necesidad de conectarla a una computadora previamente programándola con un software específico. Cosas que no me gustan de esta interfaz. Primero que sigue siendo USB, yo me quedo 1000 veces con una Hardnet. ¿Qué quieren que les diga? Y después que tiene un cable mini USB. Que esto es súper sensible. O sea, van a tener que manejar esto con un cuidado bárbaro para que no se les rompa la ficha de acá adentro, que se saben de soldar esos mini USB, son una porquería. Después acá tenemos esto, un adaptador, ¿sí? O sea, acá tiene esta ficha súper anti-estándar, que tienen que tener sí o sí este cablecito para poder salir a DMX. O sea, se les rompe esta ficha y están en el horno. ¿Dónde consiguen de nuevo esto? No sé. Y para armarlo, se las debo. Así que eso lo veo, mirame y no me toques, ¿viste? Yo lo armaría, pondría todo esto conectado y haría una cajita de madera donde pondría todo eso ahí para que no se mueva nunca, para que no se rompa. Entonces lo veo muy frágil y muchísima guita, no, ni en pedo gasto esto en una interfaz que termina siendo USB, por más que tiene las 1000 características, un procesador que hace maravillas y no sé, todo el verso. No, acá está la especificación de la página oficial de Entec, entec.com. DMX USB Pro MK2, 2 universos, que funciona solo con este software EMU. Tienen que instalar este programa, programar con este programa y después, una vez que ya tienen todo armado, la dejan andando sola. Pónganle, no sé eso hasta qué punto puede ser que sirva para algo, pero bueno. ¿Qué más busqué en Mercado Libre Colombia? Splitter DMX. Para 2 cosas. Por un lado, como les comenté antes, para proteger estas interfaces que no son optoacopladas. También valdría para esta interfaz que tampoco es optoacoplada. Entonces, para proteger su computadora, el splitter de verdad, no lo que están viendo acá en este momento. Un splitter real tiene optoacoplado. Entonces, si hay alguna descarga eléctrica, lo frena el splitter y también levanta la señal. Entonces, si ustedes tienen muchos equipos y ya empieza a caer la señal y los últimos equipos no responden, bueno, puede ser el terminador de MX, a veces es simplemente eso, pero también puede ser que ya tengan muchos metros de cable y necesitan un splitter que les levante la señal otra vez, además de repartirla, ¿no? Buscan splitter de MX en Colombia. Esto es lo primero que parece. Muy barato, ¿no? Uy, tengo un splitter de MX, qué bueno. Entro con uno y salgo con 2. Con este Y me voy para 2 estructuras distintas, ¿sí? Esto lo conecto a la interfaz, de acá salgo para la estructura que tengo a la izquierda y de acá salgo para la estructura que tengo 30 metros a la derecha. Puede funcionar. Les digo que he visto este invento anti-teoría de MX y funciona hasta que ya no funciona más. ¿Ok? O sea, depende de la suerte que tengan ustedes. Pero la gente que se gastó inventando el sistema de MX, esto no lo contempló nunca. Nunca pensó que alguien iba a hacer esta burrada, pero funciona. Si lo quieren utilizar, prueben. Pero no, esto no les protege nada, no levanta señal, les destroza la impedancia, en fin. Esto traten de no usarlo. Bien, vamos a un splitter de verdad. Esto es un splitter de verdad. Es un equipo que tiene su fuente, se conecta con este transformadorcito. Y entonces, ¿dónde lo podemos ver mejor? A ver, acá, DMX-in. Entran por acá, por el DMX-in,
pueden salir por este de MX Out, que nada más es para seguir la cadena original, por decir. Pero acá tienen DMX Out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? O sea, entran con 1 y salen con 8. De acá pueden ramificar para 8 cadenas de MX distintas, qué sé yo. De esta salida conectan 10 cabezales. En esta otra conectan 20 parallels. En esta otra conectan unos spiders. No sé. Tienen para hacer dulce acá con esto. Por supuesto que no tienen que pasarse de los 512 canales porque siguen siendo 512 canales. Pero esto les levanta la señal. Acá tienen unos LEDs que les marca cómo llega la señal, imagino. Entonces esto es un splitter de MX. Esto les hace de optocoplado, les protege su notebook, levanta la señal y no es muy caro. Comparando con esto, no es caro. Vamos a otro splitter. Acá tenemos este splitter también marca Pirulo con otra forma. Esto es como para un rack. También tienen DMX in y out y 8 salidas. Acá está input, output, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá tienen un splitter Chauvet. También para rack. Si bien lo ven así parece wow, tiene un montón de salidas, no son tantas. ¿Por qué? Porque tienen acá para entrar con 5 pines o 3 pines. Lo mismo el true, o sea la salida que está puenteada con la primera, digamos, en 3 pines o en 5 pines. Y después tienen por cada salida, o sea, esta sería la salida 1 en 3 pines o en 5 pines. Pueden usar una de esas dos. Si tienen cable con ficha de 5 pines, usan la de 5 pines. Y si tienen lo de siempre de 3 pines, usan la de 3 pines. Pero una de estas dos nada más, por cada salida. Esta sería la primera salida, esta la segunda, esta la tercera, esta la cuarta. O sea que tienen 4 salidas nada más. Una entrada, 4 salidas. Y cuesta bastante salado. Pero bueno, es Chauvet, qué sé yo. Se podría confiar un poco más en este splitter que en los otros que vimos. Entonces, resumiendo, de más barato a más caro, ¿qué compraría yo si estuviera en Colombia? Yo compraría esta interfaz o esta interfaz, estas dos que eran FTDI, y compraría este splitter. Entonces tengo 246 más, supongamos esta que era la más cara, más 225, 400 y pico, 500 mil pesitos colombianos y laburo tranquilo. Si tengo un poco más de dinero y quiero ya olvidarme de problemas totalmente, y además quiero 2 universos para el día de mañana para controlar muchos equipos, yo me iría por esta, por la Chauvet. Esto es optocoplado, no haría falta splitter en un primer momento, así que podrían comprar nada más que esto. Y después, bueno, si necesitan ya porque tienen muchos equipos, se les cae la señal, etcétera, etcétera, bueno, ahí sí piensan en un splitter que, bueno, ya si gastaron esto en una interfaz, podrían gastar lo mismo en un splitter de la misma marca, ¿no? Pero si no, yo calculo que con este chinazo también va como piña. Eso es lo que haría yo si estuviera en Colombia, pero tienen otras opciones. Acá termino este video, espero que les haya servido tanto a la gente de Colombia como de otros países fuera de Argentina para que tengan un panorama de qué elegir para usar con Freestyler. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse al canal y toquen la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Espero les sirva. Adiós.